De un tiempo a esta parte se oyen exhortaciones cada vez más frecuentes para que haya una solución diplomática a la guerra en Ucrania. Sobre todo después que las tropas rusas abandonaron Jersón. Por ejemplo, el señor Emmanuel Macron dijo que es necesario fortalecer los pasos diplomáticos para que las partes se sienten a la mesa de la negociación. El ministro de Relaciones Exteriores de Austria, Alexander Schellenberg, dijo que Rusia no puede ser cancelada y que la puerta para la negociación entre Kiev y Moscú debe permanecer abierta. Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, dijo que solo Rusia puede poner fin a la guerra porque Moscú debe negociar con Kiev. Y el señor Josep Borrell dice que la Unión Europea no tiene en mente imponer nuevas sanciones a Rusia para abrirle las puertas al diálogo. José Manuel Álvarez, que es el ministro de Exteriores de España, dijo que los países europeos están preparados para volver a la mesa de negociaciones con Rusia en cualquier momento. Y bueno, ya ustedes recordarán lo que publicó el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, sobre exhortaciones que le ha hecho el gobierno de Estados Unidos o que le habría hecho el gobierno de Estados Unidos a la administración de Zelensky para que públicamente comience a manejar la posibilidad de sentarse a la mesa de las negociaciones con el gobierno de Vladimir Putin. Eso se publicó y no se ha desmentido. Se ha hablado incluso de que hay conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. Aunque no se maneja eso con criterios, con cierta esperanza de que eso pueda producir algún arreglo, porque siempre la posición ha sido que los ucranianos tienen que ser partícipes de cualquier negociación, que a ellos es que les corresponde. Por tanto, avanzar por esa vía es un poco difícil. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ahora mismo entonces se habla con tanta insistencia de la necesidad de iniciar conversaciones de paz? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que determina? ¿Qué es lo que mueve esto? No solo es que Ucrania tiene ahora mismo el control de Jersón, que es una ciudad importante. Creo que es lo más positivo que ha conseguido Ucrania durante la guerra, la recuperación de Jersón, por la importancia estratégica. Ahí mismo, a la entrada de Crimea, en el centro, en esa zona que conecta el este con el sur, importante para el abastecimiento de agua, porque ahí está el Dnieper, que es un río navegable muy importante. Es realmente una ciudad estratégica. Y eso es un gran logro para Ucrania. Ahora, también hay otro asunto importante aquí, y es que la guerra en Ucrania está teniendo gravísimas repercusiones en la economía mundial, sobre todo en la economía europea. De eso hemos hablado hasta el cansancio, el problema de la crisis energética, la recesión que está cogiendo fuerza. Ese es un problema que no va a haber su pico ahora este año, ni siquiera a principio del que viene. Eso se va a manifestar a lo largo de 2023 con toda su fuerza,
sobre todo en el próximo invierno, que es cuando uno podrá ver realmente cómo Europa habría manejado el tema de la sustitución de los recursos energéticos rusos. Y ese es un elemento de presión. Y Estados Unidos ha tenido que vérsela con la posición de sus aliados, que es de preocupación, porque esa guerra pudiera prolongarse en el tiempo. Pero hay también otros factores que son determinantes aquí. Y es el hecho de que desde el punto de vista militar, la llegada del invierno obliga a Ucrania y sus aliados a ser un poco más cuidadosos en cuanto a las metas desde el punto de vista militar. Porque el fuerte de Ucrania, como decía en días pasados un especialista en estos asuntos, es el avance rápido en una coyuntura en la que Rusia acusa ciertas debilidades que puede recuperar ahora en el invierno. Como Ucrania ya no tiene esa ventaja, es difícil plantearse metas militares ambiciosas. Por tanto, tiene fundamentalmente que consolidar lo que ha logrado y prepararse para pasar el invierno y para hacerle frente a lo que vendría después en la primavera. Mientras tanto, Rusia tiene la posibilidad de acumular fuerza. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Rusia habla de una operación militar especial y evita utilizar el término guerra, usted podría llegar a la conclusión, pero ¿a quién es que van a convencer los rusos de que no hay una guerra, sino una operación militar especial? En realidad hay diferencia. ¿Qué es lo que ellos han querido distinguir? Una guerra tiene unos objetivos claros, que es usted vencer a un adversario por la vía militar, doblegarlo, convirtiendo en blanco todo lo que pueda ser un objetivo importante para lograr ese propósito. Y ocupar la mayor parte del territorio posible. En este caso, Rusia tiene unas metas que no encajan dentro de esa definición. Porque es cierto que ellos trataron en un primer momento de generar un pánico y lograr la rendición del gobierno de Ucrania en cuestión de días. Eso no se produjo. Y entonces cambiaron su estrategia. Pero fíjense una cosa, que es lo que yo quiero destacar. Durante un buen tiempo, usted veía combates en determinadas zonas geográficas y en el resto del país, de Ucrania, la vida transcurrir casi con cierta normalidad. Los sistemas de transporte funcionando, las fábricas funcionando, las plantas eléctricas, todo lo que en una guerra puede ser considerado un objetivo militar, Rusia se abstuvo realmente durante un buen tiempo de atacarlo. Salvo uno que otro objetivo que fueron blanco de misiles de alta precisión y que tenían objetivos militares claros. Pero yo creo que ese es un camino que quedó claro, una línea que siguió Rusia en su accionar en este país que ellos invadieron el 24 de febrero pasado.
Ahora eso puede cambiar y de hecho va a cambiar. Los rusos, hubo una discusión y algunas de las cosas que se manejaron en esa discusión trascendieron a los medios de comunicación. Hubo estrategas militares que dijeron que Rusia pudo haber tomado Kiev en el inicio de la operación. El problema es que el precio era muy alto porque había que destruir la ciudad. Rusia pudo haberlo hecho. Tenía capacidad militar para eso, pero no quiso. Porque el precio político era muy, pero muy elevado. Ahora las cosas se pueden plantear de forma diferente con la llegada de la primavera. Rusia tiene el reto de superar una serie de dificultades que ha experimentado de un tiempo a esta parte. Como la guerra se extendió en el tiempo, sus objetivos eran limitados. Eso abrió las puertas para que la OTAN se metiera hasta los tuétanos en el conflicto, dándole apoyo a Ucrania importante, oportuno y además de eso con tecnología militar que logró colocar al ejército de Ucrania en ciertas condiciones de igualdad con las tropas rusas. Pero además de eso, con el apoyo importante de soldados que ha llevado la OTAN al terreno de las operaciones, porque no solo son soldados ucranianos los que están peleando ahí. Lea los periódicos de Europa y usted se va a dar cuenta de que ahí incluso dan datos de la cantidad de extranjeros que están combatiendo ahí. Además de que Ucrania oportunamente llamó a una movilización general, cosa que los rusos tardaron en hacer y están pagando las consecuencias de eso. Porque la guerra, la dinámica de la guerra terminó conformando una frontera de más de 1000 kilómetros con una serie de posiciones que había que defender. Y la cantidad de tropas se quedó corta para poder cumplir todas las tareas que eso demandaba. Y hubo entonces tardíamente que llamar las reservas. Y esa circunstancia la aprovechó Ucrania, más los problemas logísticos, porque en un territorio tan vasto no es tan fácil usted proveer de alimentos, agua potable, armamento, todo lo que necesita un ejército para realizar su trabajo. Y entonces, bueno, pues, además del agotamiento de todas las reservas de armas, municiones, que ha sido más que notorio, eso obligó a Rusia a tener que pedir la colaboración de países como Irán. Incluso se ha mencionado hasta Corea del Norte. No sabemos si Corea del Norte le ha dado alguna mano a los rusos. Pero lo cierto es que los rusos han confrontado dificultades logísticas importantes. Entonces ahora la llegada del invierno le da la posibilidad de acumular fuerza, de entrenar bien sus reservas y prepararse para la llegada de la primavera. Y ustedes pueden estar seguros de que con la llegada de la primavera la estrategia será diferente. Y los rusos van a aprovechar para una operación en toda la línea, una operación militar en toda la línea que asegure cumplir de forma rápida con los objetivos que van a ser más ambiciosos, poniendo énfasis en el control de las rutas de suministro, para lo cual se puede preparar y mantener a raya a la OTAN con la amenaza nuclear. Y entonces eso puede ser realmente
el inicio de una gran escalada. Y bueno, pues la oportunidad se presenta ahora. La última oportunidad probablemente para lograr evitar eso mediante una negociación. Y ustedes ven que incluso se hace un esfuerzo por un tanto distender las relaciones con China. Permítame una pequeña pausa, retorno ahí mismo donde me quedé.